Viudo Solitario encontró al hijo del jefe Apache en la nieve, que en un giro inesperado, fue desterrado. En medio de la vastedad blanca del norte, donde la nieve cae sin cesar y el silencio pesa como una manta sobre la tierra congelada, vivía un hombre que ya no esperaba nada de la vida. Se llamaba Samuel. Aquel nombre se escuchaba raramente en los labios de los demás, pues hacía años que nadie se atrevía a acercarse demasiado. Lo conocían como el Viudo Solitario, y así, sin apellido ni pasado, era más una sombra que un ser humano. Samuel habitaba una pequeña cabaña de madera vieja, enclavada entre los árboles desnudos de un bosque que parecía tan muerto como su corazón. El viento soplaba por las rendijas como si quisiera llevarse lo poco que le quedaba. Su rutina era silenciosa: cortar leña, calentar agua, alimentar a su caballo, y sentarse frente al fuego mientras los recuerdos lo devoraban por dentro. Pero aquella mañana, cuando abrió la puerta para revisar las trampas de caza, algo cambió. El viento soplaba con una violencia extraña, y la nieve se arremolinaba con furia, como si la tierra quisiera gritarle algo. Caminó lentamente, con la escopeta al hombro, pero lo que encontró entre los árboles helados no fue un animal atrapado. Era un pequeño bulto cubierto de nieve, inmóvil, apenas respirando. Samuel se acercó con cautela, con el corazón acelerado por una mezcla de temor y presentimiento. ¿Qué demonios?, murmuró, inclinándose sobre aquel cuerpo diminuto. Era un niño. De piel cobriza, cabello largo y oscuro, y las mejillas enrojecidas por el frío extremo. Sus ropas estaban rasgadas, los pies descalzos, y en su cuello colgaba un colgante de cuero con símbolos que Samuel no veía desde hacía años. El niño no se movía, pero aún tenía pulso. Estaba vivo. Apenas. El hombre lo levantó con cuidado, envolviéndolo con su abrigo. La piel del pequeño ardía por el frío, y su cuerpo temblaba débilmente. «Resiste, por favor», susurró Samuel, como si aquellas palabras fueran también para él. Corrió de regreso a la cabaña, y al entrar, lo depositó sobre su cama. Encendió más leña, calentó agua y empezó a frotar las extremidades del niño para reactivar la circulación. Todo en él se movía con una desesperación que hacía años no sentía. Algo se encendía en su pecho. Algo que no se atrevía a nombrar. Pasaron horas. El niño no despertaba, pero su respiración se estabilizaba. Samuel lo arropó con todas las mantas que tenía, y luego se sentó a su lado, contemplando su rostro dormido. Era tan joven, no debía tener más de 8 o 9 años. ¿De dónde vienes, muchacho? ¿Qué hacías solo en la nieve? No obtuvo respuesta, claro. Solo el crepitar del fuego y el silbido del viento respondiéndole desde afuera. Pasó la noche en vela. No podía apartar los ojos del niño. Su mente viajaba al pasado, al rostro de Elaya, su esposa, aquella mujer de alma libre y sangre apache que cambió su vida para siempre. La misma a la que perdió cuando el mundo decidió que su amor era un error. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Era raro. Samuel no lloraba desde que Elaya fue enterrada bajo la tierra congelada, muchos inviernos atrás. Al amanecer, cuando la luz gris entró por la ventana sucia, el niño abrió los ojos. Miró a Samuel con desconfianza y miedo, y trató de levantarse. Pero su cuerpo aún estaba débil. «Tranquilo, estás a salvo», dijo Samuel, levantando las manos para demostrar que no era una amenaza. El niño no respondió. Solo lo miraba, jadeante, como un animal atrapado. «Te encontré en el bosque, estabas a punto de morir congelado. No quiero hacerte daño». El pequeño bajó la mirada, luego se llevó las manos al pecho y palpó el colgante. Samuel observó cómo lo sostenía con fuerza, como si aquel objeto fuera su única conexión con algo mayor. «¿Cómo te llamas?», preguntó Samuel con suavidad. Silencio. «Yo soy Samuel. Puedes quedarte aquí hasta que te recuperes. No tienes que decir nada si no quieres. Pero necesito saber si estás herido». El niño finalmente habló. Su voz era baja, rasposa, como si no hablara desde hacía días. «Takoda». Samuel asintió. «Takoda, bonito nombre». El niño apartó la mirada, y Samuel comprendió que aquello no sería fácil. Nao era apenas su menino perdido.
Takoda tracia no olar algo maíz profundo, dor, medo, segredo. Samuel se levantó y colocó un maíz lenan a lareira. Tenoueme pouco de sopa, tal vez te ajude a recuperar as forcas, dice con cuidado, oferecendo uma tigela de madeira. Takoda hesitou, mas a fome venceu. Pegou a tigela com as mãos trémulas e comeu devagar, olhando para o chao, sem nunca baixar a guarda. A cada colerada, o silêncio entre eles se tornava menos pesado. Era como se dois fantasmas, perdidos na mesma tempestade, encontrassem refugio no outro sem entender o porquê. Quando o garoto terminou de comer, recostou-se nas mantas e, pela primeira vez, fechou os olhos com mais tranquilidade. Samuel se sentou ao lado do fogo, observando-o em silêncio, como o pai observa o filho dormindo, mesmo sem saber ainda que já estava sendo transformado. Samuel no sabía por qué se sentía tan inquieto. Algo en ese niño removía todo lo que él había enterrado. Su voz, su mirada, el colgante. Cuando el sol asomó débilmente entre las nubes grises, Takoda despertó. Esta vez no hubo sobresalto, pero tampoco palabras. Solo miró a Samuel en silencio, observando cada uno de sus movimientos, como si ainda estuviese decidiendo si él era amigo o enemigo. ¿Dormiste bien?, preguntó Samuel, con un intento torpe de calidez en la voz. Takoda asintió, pero no dijo nada. La tormenta parece que seguirá por días. No podremos salir de aquí por un buen tiempo. Supongo que vamos a tener que aguantarnos mutuamente, comentó con una sonrisa leve, esperando tal vez un gesto, una risa. Nada. Samuel se levantó y fue hacia una vieja caja de madera. Sacó un abrigo pequeño, polvoriento, pero intacto. Esto era de mi hijo, bueno, no, se corrigió, bajando la mirada. De un hijo que nunca llegó a nacer. El silencio se volvió aún más denso. Samuel se acercó y dejó el abrigo sobre la cama. Takoda lo miró con extrañeza. Puedes usarlo. No puedes quedarte con esas ropas rotas. Te congelarás si vuelves a salir. El niño tomó el abrigo y, con lentitud, se lo puso. Le quedaba justo. Samuel sintió un nudo en el pecho que no supo explicar. Fue entonces cuando sus ojos repararon nuevamente en el colgante que Takoda llevaba al cuello. Un círculo de cuero trenzado con una piedra azul en el centro y pequeñas plumas colgando a los lados. Ese colgante, lo he visto antes, murmuró, más para sí que para el niño. Takoda bajó la mirada de inmediato y ocultó el colgante bajo el abrigo. ¿Dónde lo conseguiste?, preguntó Samuel, esta vez con tono más serio. Takoda lo miró con desconfianza. Es mío. Era de mi madre. ¿Tu madre, cómo se llamaba? El niño tardó en responder. Parecía evaluar si debía o no confiar. Pero algo en la voz quebrada de Samuel lo convenció. Nita. Samuel se quedó helado. El aire pareció desaparecer de la habitación. Dio un paso atrás y apoyó la mano en la pared, como si el mundo acabara de girar violentamente bajo sus pies. No puede ser, susurró. Nita era la hermana de Elaya. Takoda frunció el ceño. ¿Conociste a mi madre? Samuel asintió, apenas. Conocí a tu madre, y a tu tío. Elan. El jefe de tu tribu. Takoda se incorporó de golpe. Su cuerpo temblaba, pero no de frío. Era otra cosa. Algo más profundo. Un dolor que se había quedado demasiado tiempo encerrado. Él no es mi padre, dijo con rabia contenida. ¿Qué? Elan, él no es mi padre. Solo el jefe. Pero me obligaban a llamarlo así. Me entrenaban para ser como él, para pelear, para odiar. Y yo no quería eso. Por eso me escapé. Samuel se acercó, con cautela, y se sentó en la silla junto a la cama. ¿Cuánto tiempo lleva solo? Días. Me escondía. Corría por la nieve. Comía lo que encontraba. Hasta que, ya no pude más. Samuel cerró los ojos por un momento. Sentía que el destino había colocado a aquel niño en su vida por una razón que aún no comprendía del todo. No estás solo ahora, Takoda.
Mientras estés aquí, estarás a salvo. ¿Y qué harás cuando vengan por mí? ¿Quién? ¿Los del pueblo? ¿O los de mi tribu? No quieren que alguien como yo viva. Samuel apretó los dientes. Déjalos que vengan. Esta vez, no me quedaré de brazos cruzados. Los ojos de Takoda se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Samuel notó cómo el niño luchaba contra la necesidad de llorar. Era como mirarse al espejo, años atrás, cuando él mismo aprendió a no llorar más. ¿Puedo quedarme contigo? Claro que sí. El fuego crepitó con más fuerza, como si bendijera aquel pacto silencioso. Esa noche, Samuel preparó sopa caliente, y por primera vez, los dos comieron en la mesa, uno frente al otro. Takoda empezó a hablar un poco más, de los ritos, del silencio en la aldea, de la forma en que lo miraban como si fuera una carga. Mi madre murió cuando tenía 5. Nadie volvió a hablar de ella. Solo decían que deshonró al clan. Que se había enamorado de un forastero. Samuel tragó saliva. No preguntó más. Solo escuchó. Sabía que cada palabra de Takoda era una herida abierta. Al terminar la comida, Samuel tomó su guitarra vieja del rincón. No la tocaba desde que Elijah se fue. Pero esa noche, sin saber por qué, la afinó y comenzó a tocar una melodía suave, casi un susurro. Takoda se recostó junto al fuego, y sus ojos empezaron a cerrarse, por fin en paz. Mientras tocaba, Samuel miró al niño y comprendió algo. Não era mais apenas o hóspede. Aquele menino tinha invadido seu silêncio, sua dor, seus fantasmas, e estaba os reescrevendo, sem nem perceber. Pero lejos de allí, en la aldea, un anciano cazador regresaba con noticias inquietantes. Había huellas en la nieve. Huellas pequeñas, infantiles. Y también restos de sangre. El jefe Elam fue avisado. Y cuando escuchó el nombre de Nita, su semblante cambió. Encontraremos al niño, dijo, con voz grave. Y al traidor que lo protege. Takoda despertó temprano, antes de que el sol tocara el techo de la cabaña. Samuel aún dormía en la silla, con la guitarra en el regazo. El niño se levantó sin hacer ruido y se acercó a la ventana. Afuera, todo era blanco, inmutable, pero algo en su instinto le decía que el mundo ya no estaba quieto. Samuel, susurró con cautela, como si no quisiera despertar del todo la paz de la noche anterior. Samuel abrió los ojos lentamente, como si regresara de un sueño que ya no quería abandonar. ¿Estás bien? Takoda no respondió. Su mirada estaba fija en el bosque. Samuel se levantó y se acercó también a la ventana. ¿Qué ves? Nada, pero algo me mira. Samuel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Tomó la escopeta del rincón y la revisó. Quédate dentro. Voy a echar un vistazo, dijo, sin levantar la voz, pero con firmeza. No vayas. No me iré lejos. Solo veré si hay rastros. Es posible que no seamos los únicos aquí. Takoda bajó la cabeza. No dijo más. Sabía. Lo sentía en la piel. Elan ya sabía. Estaban cerca. Samuel salió envuelto en su abrigo grueso. El aire helado le cortó el rostro apenas cruzó la puerta. Caminó en silencio, dejando marcas profundas en la nieve virgen. Avanzó hacia los límites del bosque, donde el espesor de los árboles oscurecía el paisaje, y allí, entre ramas caídas y huellas frescas, lo vio. Una pisada. Pequeña. Exactamente como el pie de Takoda. Se agachó, tocó la marca, y notó algo más. Al lado, una mancha apenas perceptible de sangre reseca. Sus ojos se entrecerraron. No eres el primero en venir por aquí, pequeño, susurró al viento. Un crujido detrás de él lo hizo girar con rapidez, apuntando con la escopeta. Pero no había nadie. O, no lo suficiente cerca aún para ser visto. Regresó a la cabaña más rápido que antes, cerró la puerta con firmeza y trancó por dentro. Takoda estaba parado no mesmo lugar, como se não tivesse se mexido. ¿Encontraste algo? Sí. Huellas. Y sangre.
Alguien más estuvo en ese bosque, antes de ti. ¿O te seguían cuando caíste? Takoda bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. No quería traer problemas, no trajiste problemas, Takoda. Trajiste vida. Y ahora, tienes que aprender a defenderla. El niño lo miró, confundido. A veces, proteger no es esconderse. Es saber cuándo quedarse y cuándo enfrentar. ¿Confías en mí? Takoda dudó por un instante, pero luego asintió con fuerza. Sí. Bien. Entonces vamos a prepararnos. Esa misma tarde, Samuel comenzó a reforzar las paredes de la cabaña, a revisar las trampas que había colocado en los alrededores y a enseñarle a Takoda a moverse con silencio, a leer señales en la nieve, a encender fuego sin que el humo los delatara. Esto no es para pelear, le dijo mientras le enseñaba a tensar una cuerda entre dos árboles. Es para que tengas tiempo de decidir. Tiempo de correr, si yo no estoy. ¿Y si te pasa algo? Samuel lo miró con ternura. Era la primera vez que escuchaba esa preocupación en su voz. Entonces harás lo que yo no pude, sobrevivir sin odio. La noche cayó rápido. Demasiado rápido. Y con ella, el frío se hizo más denso, como si algo invisible caminara entre los árboles. Samuel estaba terminando de encender la chimenea cuando un golpe seco retumbó en la puerta. Un solo golpe. Takoda se paralizó. Samuel levantó un dedo para indicarle que no se moviera. Otro golpe. Y entonces, una voz grave, profunda, antigua. Sé que estás ahí, Samuel. No necesitas esconderlo. El corazón del viudo se detuvo un instante. Esa voz la conocía. Aunque los años y la distancia la hubieran vuelto más áspera. Elan. Sal. No vine a matar. Solo a hablar. Samuel tragó en seco. Caminó hacia la puerta. Tomó aire. Abrió. Allí estaba. De pie entre la nieve, con el rostro tallado por los inviernos y los años de guerra. El jefe apache lo miraba sin odio. Solo con juicio. Elan, Samuel. El silencio entre ellos fue más pesado que cualquier palabra. Dos hombres marcados por la misma mujer. Dos destinos que se separaron cuando el mundo no supo aceptar el amor entre pueblos distintos. No esperaba verte aquí, dijo Elan al fin. Pensé que después de Elaya, habrías desaparecido para siempre. Eso intenté. Y sin embargo, el niño llegó hasta ti. No lo busqué. Estaba muriendo. Lo salvé. Elan bajó la mirada. Es hijo de Nita. ¿Lo sabes? Sí. Y lo criaron para ser heredero del linaje. Pero huyó. No quería seguir el camino del guerrero. Lo buscaron durante días. Algunos pensaron que había muerto. Otros, que era una señal. No es una señal. Es un niño. Asustado. Con un corazón más sabio que el de muchos hombres. Elan respiró hondo. ¿Dónde está? No puedo entregártelo. No vine a llevármelo, todavía. Solo vine a verlo. Samuel apretó los labios. Sabía que no podía negarse. Sabía que Takoda escuchaba todo del otro lado. Se giró lentamente y lo llamó. Takoda, es hora. El niño apareció desde la penumbra, con los ojos grandes, temblando. Elan lo miró como si viera un fantasma. ¿Te pareces tanto a tu madre? Takoda no respondió. Solo sostuvo su colgante con fuerza. ¿Vas a obligarme a volver? Preguntó. Elan dio un paso hacia él. Luego se detuvo. No esta noche. Y sin decir más, se volvió hacia el bosque y desapareció entre los árboles. Samuel cerró la puerta despacio. Su mano temblaba. Takoda lo miró. ¿Vendrá por mí? Samuel respiró hondo. Sí. Pero esta vez, no te dejaré solo. Aunque me cueste todo. Takoda dormía en la cama, enroscado bajo las mantas, con el rostro apretado contra el colgante de su madre.
A cada tanto se movía, murmurando palabras en su lengua materna, como si peleara aún en sueños. Samuel se quedó sentado frente al fuego, con la escopeta apoyada sobre las piernas, vigilando cada sonido que el viento traía desde el bosque. Cuando la primera luz pálida tocó el marco de la ventana, Samuel se levantó. Fue hasta la mesa donde había dejado el colgante que le había quitado al niño aquella primera noche para limpiarlo. Lo observó detenidamente, como si de pronto algo se revelara. Era más que un adorno. Era un emblema. Un símbolo apache sagrado, uno que él recordaba vagamente de los años en que vivió con Elaya. Lo había visto solo una vez, cuando Nita, la hermana de Elaya, vino a la cabaña una noche escondida, cargando una herida en el brazo y los ojos llenos de miedo. Elaya la curó en silencio, y antes de irse, Nita dejó algo en sus manos. Ese colgante. Samuel apretó los labios. Cerró los ojos con fuerza. Porque lo comprendía ahora, aquel niño, no solo era el hijo de Nita. Takoda llevaba en su cuello la insignia de un linaje ancestral, uno que estaba condenado a ser perseguido por todos los bandos. Elan no había venido solo a ver a su sobrino. Había venido a asegurarse de que no cayera en manos de nadie más. Cuando Takoda despertó, encontró a Samuel calentando agua en el fogón. Se sentó en silencio, con el cuerpo aún encorvado por el frío y la tensión que no se iba. ¿Soñaste con tu madre?, preguntó Samuel, sin mirarlo. Takoda asintió. Siempre sueño con ella, pero nunca puedo ver su rostro. Solo escucho su voz. ¿Qué dice? El niño bajó la mirada. Por un momento, pareció que no iba a responder. Me dice que corra. Que me esconda. Samuel sintió que algo se rompía por dentro. Takoda, necesito que me digas la verdad. ¿Por qué escapaste realmente? No solo fue por no querer luchar, ¿verdad? El niño apretó los labios. Yo escuché una conversación entre Elan y los ancianos. Decían que yo debía ser entregado a los blancos como símbolo de paz. Decían que no valía la pena entrenarme, que mi sangre estaba corrompida. ¿Tu sangre? Por mi padre. Decían que él no era apache y que yo era una vergüenza para el clan. Samuel se quedó helado. ¿Sabes quién es tu padre? Takoda negó con la cabeza. No. Mamá nunca lo dijo. Pero yo sé que no era uno de ellos. Me lo decían todos los días. Me lo gritaban. Samuel se levantó despacio, cruzó la habitación y se arrodilló frente al niño. Escúchame bien. No hay vergüenza en tu sangre. Ni por lo que llevas, ni por lo que no sabes. Tú no tienes que cargar el odio de los demás. Takoda lo miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Y si nadie me quiere? ¿Y si no hay lugar para mí? Samuel respiró hondo. Aquí hay un lugar. Y yo te quiero aquí. Un largo silencio los envolvió. Hasta que el niño, por primera vez, apoyó la cabeza en el pecho de Samuel. El hombre tembló. No por frío. Por el peso inmenso que sentía en el alma, el de volver a amar algo, a alguien, cuando ya lo había perdido todo. Pasaron así varios minutos, hasta que un sonido lejano lo sobresaltó. Caballos. No uno. Varios. Samuel se levantó de golpe y se asomó por la ventana. A lo lejos, entre la neblina de la mañana, se divisaban figuras montadas. No eran del pueblo. No llevaban uniforme. Eran apaches. Llegaron más. Takoda se tensó. Van a llevarme. Samuel negó con la cabeza. No si puedo evitarlo. Corrió hacia una caja vieja, la abrió y sacó un arco y una aljaba de flechas polvorientas. No quería usar armas de fuego. Si debía enfrentarse a ellos, lo haría con el mismo lenguaje. ¿Vas a pelear? No. Voy a proteger. Salió por la puerta y caminó hacia el bosque, donde sabía que pasarían los jinetes. Takoda lo siguió unos pasos, pero Samuel lo detuvo con la mano. Quédate. Solo hablaré. Cuando se internó entre los árboles,
los jinetes ya estaban cerca. Elan iba al frente. Esta vez, no solo traía cazadores. Había mujeres, ancianos, incluso niños. Era todo un consejo tribal. Samuel se plantó en el medio del camino. «Esto no es necesario», gritó. Elan detuvo su caballo. Bajó con elegancia, sin prisa. «Venimos a buscar lo que es nuestro. Takoda no es un objeto. Es sangre de nuestro linaje. Lleva el emblema. Pertenece a nosotros. ¿Para qué? ¿Para criarlo con miedo? ¿Para usarlo como moneda de paz con los blancos?» Elan apretó los dientes. «No entiendes nuestras costumbres. No, y tampoco quiero hacerlo si eso significa condenar a un niño que solo quiere vivir en paz. Samuel, si no lo entregas, lo considerarán traición. Y tú ya sabes lo que eso significa». Samuel tragó saliva. Lo sabía. Lo había vivido una vez. «Entonces trátenme como traidor». Detrás de Elan, una mujer mayor bajó del caballo. Caminó hasta el centro y levantó la voz: «Tráiganlo. Que decida él mismo con quién quiere quedarse». Samuel se giró. Takoda estaba de pie a unos metros, con los puños cerrados. «Yo no quiero ir con nadie», gritó, con lágrimas en los ojos. «Solo quiero quedarme con él». El silencio fue brutal. Todos lo miraron, sorprendidos. Elan cerró los ojos un momento. Luego, se acercó al niño. Se agachó a su altura. Y, en voz baja, dijo: «Si te quedas con él, no podrás volver jamás. Ni como guerrero. Ni como hijo. Serás desterrado. Para siempre». Takoda lo miró. Luego giró la cabeza hacia Samuel. Y sin vacilar, caminó hacia él, tomando su mano. «Entonces que me destierren». Samuel lo miró, con el corazón apretado. Sabía lo que eso significaba. Sabía que lo que acababa de ocurrir no podía deshacerse. Que habían cruzado una línea invisible. Elan se enderezó. Asintió. «Entonces, que así sea». Y con una sola orden, el consejo tribal dio la espalda. Uno a uno, los caballos se alejaron. Sin odio. Sin gritos. Solo con el peso de lo irreversible. Takoda caminaba con la cabeza gacha, apretando los labios como si sostuviera algo dentro que no podía dejar salir. Samuel lo observaba de reojo. Había visto muchas veces esa expresión, en sí mismo, frente a la tumba de Elijah, en los niños del pueblo cuando les arrebataban algo. Pero en él, en Takoda, era distinto. Era un niño que acababa de renunciar a su historia, a su sangre, por una promesa de amor, por un lazo que se había formado en apenas unos días, pero que pesaba más que una vida entera. Al llegar a la cabaña, Samuel abrió la puerta y lo dejó pasar primero. No encendió el fuego. Solo se quedó de pie, con la escopeta aún colgando del hombro, observando el interior como si no supiera por dónde empezar. Takoda se sentó en el rincón donde solía dormir, pero no se cubrió con las mantas. Abrazó sus piernas, hundió la cabeza entre las rodillas y permaneció así, sin moverse. «¿Tienes frío?», dijo Samuel, apenas un susurro. El niño negó con la cabeza. Takoda se acercó y se arrodilló a su lado. «No tienes que demostrar nada. No ahora. No conmigo». «No estoy triste», murmuró Takoda, sin levantar la mirada. «Estoy vacío». Samuel apretó los labios. Se sentó a su lado, sin tocarlo. «Es normal. Lo que hiciste, es valiente. Pero también duele. No te enseñaron a elegir por ti mismo, ¿verdad?». Takoda negó de nuevo. Allá uno no decide. Solo obedece. Aunque duela. Aunque no entiendas por qué. Y tú elegiste. Te escuchaste a ti mismo. Eso es más de lo que muchos adultos logran hacer en su vida entera. El niño levantó la cabeza, con los ojos húmedos. «Pero ahora ya no tengo lugar. Ni en el pueblo. Ni en la tribu. Ni en ninguna parte.
Samuel respiró hondo. Se levantó, fue hacia un baúl viejo junto a la chimenea, y sacó algo envuelto en una manta. Al desenvolverlo, apareció una caja de madera oscura, con grabados en los bordes. Elaya, dijo con voz quebrada, me la entregó antes de morir. Me dijo que no la abriera hasta que llegara, el día que me sintiera completo otra vez. La colocó sobre la mesa y la abrió con manos temblorosas. Dentro había un pañuelo bordado con símbolos apache, una carta escrita a mano, y un pequeño dibujo de una mujer con dos niños tomados de la mano. En el reverso del papel, una frase escrita con tinta desvaída, la sangre une, pero el amor elige. Samuel acarició la carta, pero no la leyó. La dobló y se la entregó a Takoda. Tu madre y Elaya eran más que hermanas. Eran almas que se prometieron cuidarse incluso después de la muerte. Si estás aquí, si llegaste hasta mí, no es casualidad. Fue ella. Fueron ellas. Las dos. Takoda tomó la carta con manos temblorosas. No la abrió. Solo la apretó contra su pecho y rompió en llanto. Samuel lo abrazó entonces, como nunca había abrazado a nadie desde que Elaya se fue. No como quien consuela a un niño, sino como quien vuelve a respirar después de años ahogado. Pasaron horas. La tarde se volvió noche, y Samuel encendió el fuego. Por primera vez desde que Takoda llegó, comieron juntos sin prisa, sin miedo. Samuel cocinó un guiso con lo poco que les quedaba. Al servirle al niño, lo hizo con una sonrisa leve. Es simple, pero calienta el alma. Takoda lo miró, aún con los ojos enrojecidos. ¿De verdad crees que esto pueda ser un hogar? Samuel bajó la mirada, conmovido por la pregunta. Un hogar no es un lugar. Es una promesa. Y mientras yo viva, no estarás solo. Una ráfaga de viento sacudió la cabaña, como si el bosque respondiera a esas palabras. Pero el fuego no se apagó. Al contrario, crepitó con más fuerza. Takoda se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad del bosque. ¿Y si algún día quieren volver por mí? Samuel se acercó y puso una mano sobre su hombro. Entonces estaremos listos. No para pelear, sino para demostrar que elegiste bien. Takoda asintió lentamente. Voy a quedarme contigo, Samuel. No solo porque no tengo otro lugar, sino porque contigo no tengo miedo. Y yo, Samuel tragó saliva, yo vuelvo a sentir que tengo algo que proteger. Algo que vale más que el silencio. Esa noche, no hubo pesadillas. Takoda durmió profundamente, envuelto en las mantas de Elaya, bajo el techo de un hombre que aprendía a amar de nuevo. Samuel se quedó despierto, no por miedo esta vez, sino porque por primera vez en mucho tiempo, no quería perderse ni un solo minuto de aquella nueva vida que estaba comenzando. Pero en el corazón del bosque, lejos de allí, Elan miraba el fuego de su campamento con los ojos llenos de duda. A su lado, uno de los ancianos hablaba en voz baja, lo eligió a él. Un forastero. Elan cerró los puños. No es solo un niño. Es el último vínculo con Nita, y con Elaya. ¿Y qué harás? Elan miró al cielo, cubierto de estrellas heladas. No lo sé aún. Pero esto no ha terminado. Y mientras el fuego ardía bajo la luna, una nueva pregunta nacía en la oscuridad. Las mañanas eran de trabajo duro, cortar leña, revisar las trampas, limpiar el arroyo helado. Takoda lo seguía en todo. Aprendía rápido, como si buscara construir algo más que una rutina, una vida. Pero la paz verdadera nunca llega sin sombra. Una tarde, mientras Samuel afilaba un cuchillo de caza y Takoda organizaba la leña bajo la nieve, un sonido seco se oyó en la distancia. Un disparo. No uno de advertencia. Era preciso, frío, profesional. Takoda alzó la cabeza al instante. Samuel dejó caer el cuchillo y se giró con el rostro tenso. ¿Escuchaste eso? Preguntó el niño, con la voz baja. Sí. Samuel corrió hasta la colina más cercana. Se agachó entre los árboles, con los ojos fijos en el valle blanco que se abría más allá de los pinos. Entonces los vio, dos hombres a caballo, uno de ellos con un rifle al hombro. El otro llevaba un abrigo militar y un sombrero que no pertenecía a ningún nativo.
Eran del pueblo. No puede ser, murmuró Samuel, apretando los dientes. Volvió corriendo a la cabaña, con Takoda detrás. Empaca lo necesario. Solo lo esencial. ¿Vamos a huir? No. Vamos a movernos. Esta cabaña ya no es segura. ¿Quiénes son? Samuel se detuvo un segundo antes de responder. Cazadores. Pero no de animales. Takoda bajó la mirada. Comprendía sin necesidad de más palabras. Eran hombres que lo buscaban no por quién era, sino por lo que creían que representaba. ¿Vendrán por mí? Vendrán por lo que no entienden. Por miedo. Por poder. No les importa tu nombre. Solo tu existencia. Esa noche no encendieron fuego. Comieron pan duro y carne fría, en silencio. Samuel preparó una mochila, enrolló mantas, y guardó un pequeño mapa dentro del abrigo. Mañana al amanecer partimos. Hacia el viejo refugio de caza en la garganta del río. Nadie va allí en invierno. ¿Vamos a escondernos para siempre? Samuel lo miró con tristeza. Solo hasta que sepamos cómo seguir sin ser perseguidos. El niño se acostó sin decir más. Pero no durmió. Los ojos le brillaban en la oscuridad. Samuel, mientras tanto, se sentó frente a la ventana con la escopeta en las rodillas. Afuera, la noche era espesa, pero en algún punto, dos sombras se movían lentamente entre los árboles. Sabía que no esperarían mucho. Al amanecer, salieron antes del primer rayo de sol. Dejaron la cabaña atrás sin mirar. Los pasos sobre la nieve eran suaves. Takoda caminaba con una manta sobre los hombros y el colgante apretado entre los dedos. ¿Crees que volveremos algún día? Preguntó de pronto. Quizás. Cuando el mundo sea otro. ¿Y si nunca cambia? Samuel se detuvo. Lo miró. Luego se agachó y le tomó el rostro entre las manos. Entonces lo cambiaremos tú y yo. Paso a paso. El camino hacia la garganta del río era traicionero. La nieve les llegaba hasta las rodillas, el viento azotaba con furia y las huellas desaparecían casi al instante. Pero seguían adelante, con el corazón tenso, los oídos atentos a cualquier crujido. Al llegar al refugio, ya anochecía. Era una estructura pequeña, de piedra y madera podrida, pero aún firme. Samuel encendió una fogata apenas visible, lo justo para dar calor sin levantar humo. Takoda se acurrucó junto a él. No comieron. Solo se abrazaron. Pero mientras el fuego moría, Samuel sacó de su bolsillo algo que no había mostrado antes, un trozo de papel doblado muchas veces. Lo había encontrado bajo el suelo de la cabaña, escondido entre dos tablas sueltas. Al leerlo, comprendió por qué. Era una carta escrita por Elijah. Si estás leyendo esto, es porque el niño ha llegado. Porque el destino se cumplió. No tengas miedo de amar de nuevo. Él no es el fin. Es el comienzo. Cuídalo. Protégelo. Pero sobre todo, escúchalo. Samuel la leyó en silencio, con los ojos húmedos, y luego se la entregó a Takoda. Es de Elijah. Para ti. Takoda tomó el papel con las manos heladas, como si sostuviera algo sagrado. La leyó despacio. Al terminar, la dobló con delicadeza y la guardó en el interior del abrigo, justo sobre el corazón. Gracias, dijo. No me des las gracias. No es por salvarme. Es por quedarte. Un crujido los interrumpió. Ambos se quedaron inmóviles. Otro paso. Y otro. Samuel apagó el fuego con una manta y se colocó frente al niño, apuntando hacia la puerta. La madera crujió. ¿Samuel? Una voz masculina, grave, familiar. Samuel abrió los ojos con furia. ¿Elan? La puerta se abrió apenas, y allí estaba. Solo. Sin armas. Con la mirada cansada. Vine solo. Vi la cabaña abandonada. Supe a dónde irías. Takoda se escondió tras Samuel. No quiero volver, dijo, con voz firme.
No vengo a llevarte. Vengo a advertirte, dijo Elan. Los hombres del pueblo no buscan justicia. Buscan al niño para venderlo. Como trofeo. Como símbolo de poder ante los otros clanes. Se aliaron con un hombre de tierras lejanas. Alguien que promete oro, a cambio de la sangre de Takoda. Samuel sintió la rabia en la garganta. ¿Y qué quieres que haga? Quiero ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Tú lo condenaste al destierro? Elan bajó la cabeza. Y tú lo acogiste cuando todos lo abandonaron. Lo sé. Me equivoqué. Pero aún tengo influencia. Puedo crear un camino para que escape. Para que llegue a otras tierras. A salvo. Sin miedo. Samuel lo miró con los ojos llenos de desconfianza. ¿Y por qué harías eso? Elan lo miró, y por primera vez, Samuel vio dolor en su rostro. Porque no soy su enemigo. Soy su tío. Takoda salió del rincón con el rostro tenso. No quiero más promesas. Solo quiero vivir. Elan asintió. Entonces vivamos. Juntos, si me lo permiten. Un silencio largo se instaló entre los tres. Takoda no se despegaba del rincón. No le tenía miedo a su tío. No. Era algo más complejo, más profundo. Era el peso de una sangre que le había dado la vida y luego casi se la había quitado. Era el miedo a creer, a confiar otra vez. El fuego volvió a encenderse lentamente, lanzando sombras titilantes en las paredes de piedra. Elan miraba las llamas como si en ellas buscara redención. Ellos llegarán mañana al amanecer, dijo con voz apagada. Son 5 hombres. Uno de ellos fue cazador de pieles. Sabe moverse sin dejar huellas. Vienen armados. No buscan hablar. Samuel apretó los puños. ¿Y tú, vienes a salvarnos? Vengo a corregir mi error. Si tú no lo haces, yo lo haré. Ya no tengo tribu que me respalde. Me aparté, por él. Takoda lo miró por fin. Sus ojos oscuros brillaban a la luz del fuego. ¿Por mí? Sí. Cuando el consejo supo que te había buscado, que los había desobedecido, me quitaron el lugar que me quedaba. Pero no me arrepiento. Prefiero perder mi nombre antes que permitir que otro niño crezca con odio como yo lo hice. Samuel se cruzó de brazos. No podía negar lo que sentía, había sinceridad en las palabras de Elan, sí, pero también un sabor a despedida. Como si aquel hombre supiera que no saldría de allí con vida. ¿Cuál es el plan?, preguntó Samuel finalmente. Elan sacó un mapa rudimentario, dibujado a mano. Lo extendió sobre el suelo y señaló la garganta del río. Hay un paso por detrás, entre las rocas. Nadie lo conoce, excepto los que crecimos aquí. Yo lo usé una vez para huir de los blancos, cuando era apenas un joven. Lleva hacia un sendero oculto que cruza el valle y desemboca en una vieja misión abandonada. Desde ahí, pueden huir. ¿Y tú? Elan alzó la mirada. Yo los distraeré. Los llevaré lejos. Hacia el lago. Hacia el este. Samuel sintió un nudo en la garganta. Eso es suicidio. Eso es justicia. Takoda se levantó, con el rostro pálido. No quiero que mueras por mí. No quiero que nadie más muera por mí. Elan lo miró, y por primera vez en años, su voz se quebró. No estoy muriendo por ti. Estoy eligiendo algo que nunca pude elegir cuando era joven. Estoy eligiendo proteger, no imponer. Un silencio pesado envolvió el refugio. Entonces Takoda se acercó lentamente y se arrodilló frente a su tío. Sacó el colgante de su madre y lo colocó sobre la palma de Elan. Si vas a hacer esto, lleva algo de ella contigo. Para que no estés solo. Elan cerró los ojos. Apretó el colgante contra su pecho, y una lágrima le cruzó la mejilla silenciosamente. Samuel apartó la mirada, pero su corazón latía con fuerza. Afuera, la nieve seguía cayendo, suave, como si la tierra supiera lo que estaba por suceder. Esa noche, nadie durmió.
Prepararon provisiones. Revisaron el paso escondido. Samuel dejó una trampa con ramas y huesos cerca del sendero principal para desviar a los cazadores. Elan talló marcas en los árboles como rastros falsos. Cuando faltaban apenas unas horas para el amanecer, se reunieron los tres junto al fuego, ya reducido a brasas. No había más palabras. Solo miradas que decían lo que el orgullo y el dolor no podían. Elan se colocó el abrigo, colgó el colgante de Nita en su cuello, y se acercó a la salida. Antes de cruzar la puerta, se volvió hacia Takoda. Lleva tu nombre con orgullo. No importa de dónde vienes. Importa hacia dónde decides caminar. Takoda sintió, con los labios temblando. ¿Y tú? Elan miró a Samuel, con respeto. Perdónala por mí. Siempre la quise, pero nunca supe hacerlo bien. Samuel sostuvo su mirada. Aya ya te perdonó. Hace mucho tiempo. Elan sonrió levemente. Luego desapareció entre los árboles, envuelto en la noche como un fantasma. Samuel y Takoda tomaron la mochila y se adentraron en el paso oculto. La garganta era estrecha, peligrosa, pero el niño caminaba firme, como si cada piedra bajo sus pies lo acercara más a sí mismo. Y mientras el cielo comenzaba a teñirse de gris, a lo lejos, un disparo volvió a sonar. Esta vez no era de advertencia. Era el inicio de un sacrificio. Y de una huida que ya no era solo por salvarse, fue hacia el este, murmuró Samuel, apretando la mandíbula. Donde Elan nos dijo que los desviaría. Takoda tragó saliva con dificultad. ¿Crees que lo alcanzaron? Samuel no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en la oscuridad del sendero. Luego bajó la vista hacia el niño. La expresión en su rostro era de angustia, pero también de algo nuevo, determinación. Tenemos que seguir. Él nos dio este tiempo, no lo desperdiciemos. Takoda asintió con un gesto firme. Aunque sus ojos seguían empañados por la idea de que quizás ya era demasiado tarde. El paso entre las rocas se volvía más estrecho, y a cada metro, el silencio se hacía más espeso. La nieve aquí no caía como en el valle abierto, quedaba atrapada entre las grietas, como si también ella estuviera conteniendo la respiración. La luz del amanecer apenas lograba filtrarse, pintando todo con un gris azulado, fantasmal. Samuel iba al frente, atento a cada sonido. Sus pasos eran precisos, rápidos, como los de un hombre que ya no teme a la muerte, pero que no está dispuesto a entregarse a ella sin luchar. Takoda lo seguía, respirando con dificultad, sintiendo como cada paso lo alejaba más de la niñez, más de la inocencia, y más de todo lo que había conocido hasta ahora. Caminaron durante horas. En un punto, el sendero se abrió hacia una cornisa que daba vista al valle. Samuel se detuvo allí y alzó el catalejo que llevaba guardado. Lo apoyó sobre una roca y buscó con la mirada. Entonces lo vio. El humo. No era denso, pero sí visible. Subía entre los árboles, no lejos del lago. Está luchando, dijo Samuel en voz baja, como si dijera una oración. Takoda se acercó. ¿Es Elan? Tiene que serlo. Nadie más prendería fuego allá. El niño miró el humo durante largo rato. Luego bajó la cabeza. No quiero que muera por mí. No después de todo lo que dijo. Samuel le puso una mano en el hombro. Él eligió. Así como tú elegiste quedarte conmigo. Los hombres que eligen por amor, no mueren en vano. Takoda se quedó en silencio. Pero su pecho subía y bajaba con violencia. ¿Y si lo alcanzamos? Preguntó de pronto. ¿Y si vamos a ayudarlo? Samuel lo miró, sorprendido por la idea. Pero más sorprendido por la fuerza con la que Takoda lo decía. Es muy arriesgado. Si los cazadores aún están allí, él fue solo por nosotros. No es justo que muera solo. Samuel inspiró profundamente. Miró una vez más hacia el valle. Luego bajó el catalejo y asintió. Muy bien. Iremos. Pero si algo sale mal, corres. ¿Me escuchaste? No me iré sin ti. Samuel lo miró, conmovido. ¿Te pareces a ella?, susurró.
Bajaron por un camino lateral que descendía hasta el bosque. Cada rama crujía con el peso de la nieve. Cada sombra parecía un acecho. Pero no se detuvieron. Cuando estuvieron cerca del lago, Samuel levantó la mano y se agacharon entre unos matorrales. El humo era más espeso ahora. Y junto al fuego, había señales de lucha, flechas clavadas en los troncos, manchas oscuras en la nieve, y huellas de caballos. Samuel examinó el suelo. Fueron 3, ya se fueron. Pero dejaron un cuerpo. ¿Un cuerpo? Allí, junto al árbol. Takoda quiso correr, pero Samuel lo sostuvo por el brazo. Espera. Puede ser una trampa. Se acercaron con cautela. El cuerpo yacía boca abajo, cubierto por una manta rota. El colgante de Nita sobresalía entre la nieve manchada de rojo. Takoda cayó de rodillas. Tío. Samuel se agachó rápidamente y le tomó el pulso. Nada. Empezó a decir, pero Takoda ya lo sabía. El niño hundió el rostro en el pecho de su tío y lloró con un dolor que le desgarraba el alma. No era solo la pérdida de Elan. Era todo, su madre, su identidad, su infancia. Todo lo que había quedado atrás, todo lo que le fue negado. Todo lo que tuvo que renunciar. Samuel lo dejó llorar. Luego, en silencio, se arrodilló también, tomó el colgante de Nita, lo limpió con una parte de su abrigo y lo colocó sobre el pecho del guerrero caído. Fuiste lo que pudiste, y hoy fuiste más de lo que muchos se atreven a hacer, murmuró, con la voz quebrada. Después, cavaron una tumba entre los árboles. Samuel la cubrió con piedras, y sobre ella colocó el emblema apache tallado en la corteza de un árbol, como símbolo de respeto. Takoda no dijo nada. Solo colocó una pequeña pluma junto a la tumba y permaneció en silencio. Cuando el sol alcanzó el punto más alto del cielo, se pusieron de pie. No tenemos mucho tiempo. Si los hombres regresan y encuentran esto, sabrán que estamos cerca. Takoda asintió. ¿A dónde iremos? Samuel alzó la vista. A la misión abandonada. Elan dijo que allí estaríamos a salvo. ¿Y después? Samuel miró al horizonte. Después, veremos. Pero lo haremos juntos. El sendero hacia la misión abandonada estaba cubierto de hojas húmedas y raíces salientes. Nadie había pasado por allí en años. Las ruinas eran apenas visibles entre la maleza. Cuando por fin llegaron, el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas. Ahí está, murmuró Samuel, señalando el campanario derrumbado. La misión de Santa Águeda. Era un edificio viejo de piedra y adobe, cubierto de musgo, con una cruz de hierro oxidada torcida sobre el techo. La puerta principal colgaba de una bisagra, y el interior olía a polvo, humedad y abandono. Pero era un refugio. Y por ahora, eso bastaba. Entraron en silencio. Samuel cerró la puerta lo mejor que pudo, arrastrando un banco roto para trabarla. Luego revisó el lugar. Había restos de bancos, un altar derrumbado, y lo que parecía un cuarto trasero, quizás un antiguo dormitorio de monjes. «Podemos quedarnos aquí por la noche», dijo Samuel, dejando su mochila en el suelo. Takoda no respondió. Caminó hasta el altar y se sentó en el suelo. Sacó el colgante de Nita del bolsillo y lo sostuvo entre los dedos como si fuera un pedazo del mundo que aún quedaba intacto. «No sé quién soy», dijo de pronto, rompiendo el silencio. Antes creía que era un guerrero. Luego, un fugitivo. Ahora, no sé. Samuel se acercó y se sentó a su lado. Yo tampoco supe quién era durante muchos años. Pensé que era solo un viudo, un hombre que había perdido todo. Pero entonces llegaste tú. Takoda lo miró con los ojos húmedos. ¿Y eso qué significa? Significa que a veces no nacemos sabiendo quiénes somos. Nos encontramos en el camino. En las pérdidas, en las decisiones, en los otros. Takoda bajó la mirada. ¿Crees que mi madre estaría orgullosa? Lo sé. ¿Y Elaia? Samuel tragó saliva. Cerró los ojos por un instante. Elaia te habría amado desde el primer segundo. Habría cocinado para ti.
contado historias, tejido mantas con tu nombre bordado. Habría dicho que tienes el alma más limpia que ha visto. Como lo dijo de Nita, como lo dijo de mí, cuando pensaba que no valía nada. Takoda se quedó callado, pero un pequeño temblor le recorrió los hombros. Samuel lo abrazó. Fue un gesto torpe, sin palabras, pero que hizo temblar algo dentro del niño. Un muro invisible se rompía por fin. Gracias por quedarte, susurró Takoda, con la voz apagada. Aunque todo se puso peor, gracias por no irte. Gracias a ti por enseñarme a quedarme, respondió Samuel. El cielo oscurecía rápido. Las sombras se alargaban dentro de la misión. Samuel encendió una pequeña lámpara de aceite que había encontrado entre los escombros. La luz era tenue, suficiente para mantener a raya el miedo. Takoda se acostó sobre un manto improvisado, mientras Samuel se apoyaba contra la pared con la escopeta en el regazo, como siempre. Pero justo cuando el silencio parecía volver a envolverlo todo, un sonido los despertó. Un murmullo. Al principio era leve, casi un susurro arrastrado por el viento. Luego se volvió más claro. Pasos. Afueras de la misión. Samuel se levantó de golpe, y le hizo una seña a Takoda de que no se moviera. Los pasos se acercaban, lentos, pesados, como si quien caminara lo hiciera herido, o muy cansado. Samuel apuntó hacia la puerta con el dedo en el gatillo. ¿Quién anda ahí?, gritó. Silencio. Entonces, una voz quebrada. ¿Samuel? Era una mujer. Takoda se incorporó. Esa voz. Samuel entreabrió la puerta con rapidez, aún con el arma lista. Y lo que vio lo dejó sin palabras. Era una mujer de unos 40 años, con el rostro sucio, las ropas rotas y una manta colgando sobre los hombros. Tenía el cabello negro, largo, enmarañado, y los ojos grandes, vivos, idénticos a los de Takoda. ¿Quién?, susurró Samuel, aturdido. La mujer dio un paso adelante, y su voz se quebró. Me llamo Nayeli. Soy hermana de Nita. Pensé que el niño había muerto. Takoda se quedó petrificado. Lentamente se acercó, con la boca entreabierta. ¿Me conoces? Nayeli lo miró con los ojos inundados de lágrimas. Te llevaste el corazón de tu madre en los ojos. No podría no reconocerte. Samuel bajó el arma, sin poder creer lo que estaba viendo. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Seguí el humo. Me escondía entre los árboles. Huía también. Desde hace años. Los mismos que ustedes han vivido escapando. Takoda se detuvo a medio metro de ella. ¿Por qué viniste? Porque oí que Elan cayó, y supe que alguien debía proteger lo que queda de nuestra sangre. Las lágrimas corrieron por las mejillas del niño. ¿Y tú me protegerás? Nayeli se arrodilló frente a él. Te protegeremos todos. Los que aún creemos que amar es más fuerte que obedecer. Samuel observó la escena en silencio. Algo en él se rendía, se quebraba, se abría. No estaba solo. Ya no eran solo dos. Ahora eran tres. Y tal vez, al otro lado del miedo, comenzaba a nacer una nueva familia. Pero justo cuando parecía que podrían respirar. Un disparo. Más cercano esta vez. Y luego, voces. Gritos. Samuel se lanzó hacia la lámpara de aceite y la apagó con un soplido brusco. La misión quedó sumida en una oscuridad espesa, interrumpida solo por la respiración entrecortada de Takoda y los pasos apresurados de Nayeli. Afuera, el crujido de la nieve bajo botas extrañas se acercaba cada vez más. Busquen en el interior. Debe estar escondido aquí. Gritó una voz masculina, ronca, de acento foráneo. Samuel arrastró rápidamente un banco y lo trabó contra la puerta mientras murmuraba, por la parte de atrás, hay una salida oculta, tras el altar. ¿Y tú?, preguntó Nayeli con urgencia, abrazando a Takoda. Voy a distraer.